Muy buenas tardes. Nuevamente Dios me permite estar en contacto con ustedes por este medio. Y desde luego es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. En esta ocasión tengo el tema una adoración fingida. Está basado allí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, los versículos, he tomado de inicio los versículos 10 al 15. Cuando hablamos de la adoración, por supuesto es en relación al culto que a Dios se le debe ofrecer. Hay una serie una lista de 7 cosas que el apóstol Pablo, allí en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, él hace mención de estas 7 cosas. Dentro de eso están que al pueblo de Israel le pertenecen el pacto, las promesas, entre otras cosas, los patriarcas y el culto, desde luego. Dios estableció para el pueblo de Israel el tipo de culto que él deseó que este pueblo, por cierto, le ofreciera. Con todos los procedimientos, toda la labor, el quehacer en cuanto al sacrificio de animales, las libaciones, la ofrenda de cereales, etcétera, que incluye, desde luego, ese tipo de culto. Y Dios deseó, desde luego, que el pueblo de Israel no solo cumpliera al pie de la letra a detalle cada una de las partes, insisto, del tipo de culto que él estableció para que el pueblo de Israel ese culto lo ofreciera a Dios, sino que estuviera en la disposición, es decir, disposición en cuanto a dependencia, en cuanto a dedicación, en cuanto a obediencia, en cuanto a fidelidad, etc. Pero aquí vamos a ver en estos versículos que el pueblo falló. No es la única ocasión, pero aquí ya el pueblo se encuentra en una situación inminentemente grave, porque hay pronunciamientos de parte del profeta Isaías en cuanto a el juicio que vendría y que finalmente vino sobre el pueblo, y particularmente sobre el pueblo de Judá, sobre Jerusalén, y que se cumplió desde luego al pie de la letra, porque el pueblo no rectificó en su forma de ser, en su conducta, no cambió su actitud para con Dios. Bien, tenemos aquí en la lectura versículos 10 al 15, Isaías 1. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Aquí ya por si este pronunciamiento es una asociación directa con esta ciudad de pecado, Sodoma, y agregando ahí Gomorra, con estas ciudades llenas de pecado, y a tal grado había llegado el pueblo de Dios, dice príncipe de Sodoma, dirigiéndose principalmente a los líderes. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, a manera de pregunta, en el versículo 11,
Dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para honrar, para hollar, dice, para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, el luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, dice Dios, vuestras fiestas solemnes. Dice el 14 todavía, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, dice. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice allí el Señor. Bien, ¿qué es rendir culto a Dios? ¿Qué es rendir culto a Dios? Bueno, rendir culto a Dios, tenemos aquí algo como una definición. Es honrarle, es adorarle en razón de lo que Él es en sí mismo. Sí, porque encontramos que adorar a Dios es admirarle, dedicarle a Él expresiones de reconocimiento en base a lo que Él es. La alabanza, un poquito diferente, expresa siempre o expresará un reconocimiento por lo que Dios hace. Sí, entonces adoramos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios por lo que Él hace, por sus obras. Y desde luego, adorar a Dios tiene el profundo significado de todo aquello que Él mismo significa para los que, por cierto, le adoramos. Sí, y le reconocemos a Él como objeto principal de culto. Todo adorador debe tener una relación adecuada con Dios. Esto es indispensable. Sí. Adoración y adorador, ofrenda y oferente van estrechamente vinculados. Tenemos esto mismo ilustrado desde su principio en el libro del Génesis, cuando, allí en el capítulo 4, cuando en su momento Caín vino con el producto de la tierra, ¿verdad?, para ofrecer esa ofrenda a Dios, y por el contrario, Abel vino también con uno de sus corderos para ofrecer sacrificio a Dios, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque aparte de que estaba estrechamente relacionado con un tipo admirable, más tarde cumplido en la persona de Cristo allá en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no así en el caso de Caín. ¿Por qué? Porque la vida de Caín no era del agrado de Dios. Luego entonces, si Caín no era del agrado de Dios, tampoco lo sería su ofrenda. Así lo entendemos. Bien, decía, no solo basta, no solo es suficiente seguir el orden prescrito por Dios, establecido por Dios, y los líderes judíos estaban más que sabidos, eran duchos en la materia, se sabían al dedillo los procedimientos del culto, el tipo de ofrenda, sacrificio y los días que tenían que guardar o celebrar, en fin, todo eso lo sabían, pero su condición personal dejaba mucho que desear. En los versículos 2 al 4
del mismo capítulo 1, Dios acusa a su pueblo de maldad agravada. Notemos. Oíd cielos, y él llama como testigos a la creación misma de lo que él iba a pronunciar en contra del pueblo judío. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y el 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Son pronunciamientos fuertes todos estos. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron, dice allí, se volvieron atrás. Eran hijos, sí, el pueblo escogido, el pueblo que Dios había apartado para sí y decía, con el tipo de culto que él mismo había establecido y que Dios deseaba que ellos le ofrecieran, pero se habían depravado. Se habían rebelado contra Dios, sus corazones, ¿sí? Como dice aquí, se habían vuelto atrás, habían apostatado, habían se colocado al margen de la voluntad del Señor, eran ingratos y faltos de una verdadera devoción, o al menos expresaban o manifestaban devoción, pero de una manera superficial. Le dieron la espalda a Dios, esto era muy grave, y Dios ya los había castigado, por cierto. Sí, ya los había castigado Dios, y fuertemente. En los versículos siguientes, versículos 5 y 6, encontramos que Dios ya los había castigado fuertemente, pero ellos estaban empecinados, siguieron empecinados en desobedecerle. Y pregunta el Señor, les dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, las condiciones en ese momento, a estas alturas, ya eran deplorables, ya eran lamentables. Sí. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dios, ahí muestra Dios su amor, por cierto, su paciencia, su misericordia, ¿sí? Teniendo piedad de su pueblo, pero ellos sin hacer caso. Todavía os rebeláis, les dice el Señor, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice el 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, Israel, o en este caso Judá, no habían prestado atención ni habían dedicado tiempo para volverse a Dios, y por supuesto al hacerlo, tener la oportunidad de ser restaurados y curados, como dice ahí, por parte de Dios. Dios los había castigado, ¿sí? Dios los había lastimado tremendamente, y por cierto era el único que podía sanarles. Sí. Bien. Dios les advierte. Aquí sigue todavía una advertencia del versículo 7 al 9. Dios les advierte del juicio que vendrá. Isaías, a manera de aclaración, Isaías, notemos, hace pronunciamientos como si ya en este caso los babilonios hubieran caído sobre ellos y hubieran hecho los destrozos, que por cierto, cuando lo hicieron, esos destrozos fueron más que evidentes. Sí. Por eso, en el lenguaje de Isaías, aquí debemos entender
como pendiente todavía la participación y la intervención de los babilonios, ¿verdad? Para intensificar este castigo o este juicio. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida. Es como diciendo, va a ser destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija o quedará la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos, es una exclamación que en su momento Isaías hace, ¿verdad? Por los resultados devastadores, tremendamente, y bastaría en otro momento ir de nuevo. Yo sé que muchos de ustedes han leído todo el libro de las Lamentaciones, ¿sí? Ahí este libro describe dramáticamente, ¿sí? Intensamente, casi a detalle, el estado desolado, lamentable y miserable en el cual el pueblo de Judá y Jerusalén quedaron. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Los babilonios llegarían finalmente para destruir por ahí por el año 606 antes de Cristo. Comenzaron las invasiones, sí, de los babilonios en contra del reino del sur, en este caso, sí, el pueblo de Judá, y dejarían así en esas condiciones tan desoladas, en completa destrucción a Judá y a Jerusalén, y habría de quedar así, en una condición, destrozos por doquier, no solo en cuanto a cosas materiales se refiere, no, sino aún más el daño terrible al pueblo. Las mujeres, los niños, los ancianos no escaparon por nada, ¿verdad? Los que fueron muertos allí mismo y todavía los que fueron llevados cautivos. Sí, dice, va a quedar como una cabaña tosca y provisional, desfigurada completamente, destrozada completamente. La destrucción sería total, prácticamente, sería completa, como la de Sodoma y Gomorra, ahí está ilustrado. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, se reservaría un remanente, llamado así escrituralmente también residuo, un pequeño grupo. Esto no es nuevo. Encontramos que en los tiempos del profeta Elías, ¿verdad? Dios le dijo al profeta cuando éste ya estaba todo deprimido, bueno, inquieto, no sé hasta dónde, desesperado, triste por todos los que habían adorado a Baal, él pensando que todo el pueblo de Israel se había ido tras Baal para adorarle, y que solamente y únicamente él, el profeta, había quedado. El Señor le corrigió al profeta y le dijo, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Quedó allí un residuo, un remanente. Sí, y en otros hechos, aún posteriores y aún en un futuro, sí, Dios se va a reservar, sí, como el sellamiento de los 144,000, sí, que de manera exclusiva Dios va a apartar para sí, son de esos remanentes. Esto aplica un poco a la iglesia en algún momento, ha aplicado históricamente, sí, en alguna de las iglesias del Asia Menor, también, ¿verdad? Por ahí hay una alusión, una referencia de que no todos se habían enfatuado, no todos
se habían idolatrado, no todos habían quebrantado la palabra de Dios, que Dios tenía un grupo, sí, de personas fieles, sí, que eran fieles a Él, sí. Por otro lado, ya hemos leído aquí en los versículos siguientes que había mucha actividad religiosa, mucha actividad. Y es aquí donde ya de por sí, y probablemente dentro de una primera aplicación de mi parte, dentro de estas reflexiones, sí, es donde como iglesia debemos tener cuidado nosotros, sí. No es tanto el quehacer, la actividad incesante. Tenemos una ilustración ahí en la iglesia de Éfeso, por cierto. Una iglesia muy laboriosa, muy trabajadora, sí, pero que había dejado su primer amor. Hay congregaciones hoy en día, debe haberlas, lamentablemente, sí, que están ocupados o estaremos ocupados de la obra de Dios, pero no del Señor de la obra. Debamos tener cuidado. Y decía, aquí en los versículos 10 al 14, notemos la ardua e intensa labor, el quehacer religioso, ¿sí? Dice allí el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová? Ya lo leímos al principio estos versículos. La multitud de vuestros sacrificios, notemos, multitud de sacrificios. Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí, aclarando también un poco, no es que Dios estuviera en contra, por cierto, de lo que él mismo había establecido o instituido. No, aquí de primera intención alguien podría entenderlo, pero ¿cómo es posible que Dios esté en contra, verdad, de algo que él estableció, de algo que él instituyó? No precisamente, sí, no exactamente. Dios estaba cansado, precisamente hastiado, porque el pueblo no reunía de manera personal allí, no reunía los requisitos, las condiciones propias, los requerimientos de parte de Dios, sí, para esto. Sí. Muchas celebraciones. Los días de reposo, ¿sí? El Sabbat, que tenía varias aplicaciones, no solo los fines de semana, ¿sí? Había también otros días de reposo para la tierra, el año de jubileo, por ejemplo, el año 50, donde había un reposar, sí, pero no faltaban las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, la fiesta de los tabernáculos, sí, por cierto, por ahí alguien dice, bueno, son 7 fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel, alguien dice que son 8, pero ahí de las celebraciones principales estaba, por cierto, el día de la expiación, sí, el Yom Kippur, el día del perdón. Y ahí tenía que estar el pueblo de Israel consciente, todos los oferentes que tenía que llevar un macho cabrío, un carnero, en fin, y el que menos podía, pues un par de tórtolas o palominos. Sí, pero todo esto, por muy intenso, sí, por muy ocupado que mantenía al pueblo de Israel, no le complacía a él. Así que multitud, sí, de ofrendas, de sacrificios, pero el estado espiritual del pueblo de Judá no era agradable delante de él. Sí, ellos, aunque ofrecían sacrificio para el perdón,
se veía bien claro que no querían el perdón. No querían el perdón. Y no eran sinceros delante del Señor. Por eso el tema de hoy es una adoración fingida. Como dicen por ahí, de labios para afuera, nada más. Sí. Los líderes cumplían, querían, según ellos pretendían o estaban cumpliendo con mucho cuidado las actividades religiosas. ¿De qué nos podría servir a nosotros hoy? O alguien saber así, a detalle, todo el orden del culto y qué debemos hacer, qué debemos ofrecer, qué cantos, qué coros, qué oraciones, qué peticiones, qué lectura, en fin, qué reflexión de la palabra o predicación y sabernos de pe a pa todo el orden del culto y participar y tener una actividad intensa en el culto, pero si el corazón está lejos de Dios, ¿de qué pudiera servir? Sí, seguían siendo infieles en sus corazones. Estaban muy lejos, por cierto, de complacer y de satisfacer al Señor. Su intensa actividad religiosa era solo externa, era superficial. Faltaba la verdadera fe, la verdadera devoción y la verdadera obediencia al Señor. Su fe estaba en los rituales, notemos. Ahí habían puesto su atención única y exclusivamente en los ritos, en las celebraciones, sí, en lo que tenía que ser, pero Dios estaba descontento. Sí, a Dios esto todo no le complacía. No, todo lo que ellos le ofrecían no podía agradarle al Señor. Esto, por supuesto, ya lo dije, no revocaba el sistema de sacrificios que el mismo Dios había establecido para el pueblo de Israel. Sí. Bien. Por el contrario, él estaba haciendo un llamado urgente, aquí ya lo vemos. Hacía un llamado urgente. Claro, ellos tenían que cambiar de actitud, tenían que mostrar una fe auténtica, una devoción sincera, porque la ofrenda y los sacrificios no significan nada cuando surgen de un corazón corrompido, de un corazón malvado, de un corazón manchado por el pecado. Sí, solo quienes confían y dependen realmente de Dios, si se apartan del pecado, lograrán agradarle con todo lo que le ofrezcan. Sí, eso es. Ahora, ¿qué tenían que darse cuenta? ¿De qué tenían que darse cuenta los príncipes, los líderes? Y allí el grado de responsabilidades, ¿sí? Notemos si está claro. Aquí y en donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier congregación, en cualquier iglesia, si algo no está funcionando bien y de manera adecuada, en este caso en cuanto a adoración, en cuanto a culto, en cuanto a la forma de alabar a Dios, se refiere si algo no está funcionando bien, ¿quiénes son directamente y principalmente los responsables? Hay que decirlo, este es ineludible, los líderes. Los líderes, eso es. Así que advertimos aquí, notemos todavía algunas cosas. Sí, y esto pues tiene que hacernos pensar a nosotros. Sí, que Dios no acepta rituales sin realidad. No recibe sacrificios sin obediencia. No acepta ofrendas sin la entrega del oferente. Que el culto que se ofrece solo de labios impuros no puede agradar a Dios. Que cuando se extiende las manos
arriba, cuando elevamos nuestras manos, pero están llenas de ira y de contienda, como dice más tarde el apóstol Pablo, pues tampoco. Sí, manos extendidas, pero sucias, llenas de ira y de contienda, no pondrán de manifiesto una real y auténtica y genuina rendición al Señor. Cuando hay oraciones y alabanzas solo de labios, sí, pero no de corazón, eso es usar únicamente la religión externa como un manto para cubrir la iniquidad que está en el interior. Eso es. Así están, o así estuvieron las cosas dentro del pueblo judío en ese tiempo. Ellos tendrían, principalmente lo dije, los líderes tendrían que darse cuenta de que sus conciencias habían perdido toda sensibilidad espiritual. Ahora, en última instancia, al parecer, Dios hace un llamado urgente al pueblo. Los versículos 16 al 18, que no leímos, pero que ahora lo hacemos. Allí, y este pasaje, por cierto, es conocido de muchos. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado prédicas y cuántas veces hemos posado nuestros ojos leyendo, repasando estos versículos, verdad? Pero dice ahí el 16, ¿qué le pedía Dios? ¿Qué le decía el Señor que hicieran? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso era lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Qué otra cosa? Aprended, les dijo, a hacer el bien. Mientras tanto, y el mal, no hay necesidad de aprenderlo. Nadie entra o deba entrar precisamente o necesariamente a una academia donde le enseñen a hacer lo malo. No. Sin embargo, la práctica del bien es así, debe ser aprendida. Sí, y esto no porque hay academias o instituciones o escuelas o universidades donde nosotros vayamos y a aprender a hacer el bien. Sí, la sola instrucción directa de la palabra de Dios, la lectura asidua, el estudio constante, ¿verdad? Nos hará conscientes de aquello que realmente agrada al Señor. Dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y el 18, que tiene todo el contenido del lenguaje evangélico desde hace más de 2700 años. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos citado y pronunciado este versículo? Cuando dijo Dios, y dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Ahí está el llamado de Dios. Y una apelación todavía en los versículos 19 y 20. Una apelación. Notemos, esto con frecuencia Dios en su palabra lo hará una y otra vez. Dios, antes que apelar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, lo va a hacer directamente a nuestras voluntades. Sí. Antes que reaccionar, antes que esperar o querer Dios una reacción emocional, sentimental hacia Él, Dios nos va a pedir que pongamos en acción nuestra voluntad, un acto de voluntad. Y aquí lo vemos claramente. Dice el versículo 19, si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis, si no quisiereis, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y lamentablemente así sucedió, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Sí. Hay quienes responden a Dios solo emocional o sentimentalmente. Tienen un apego hacia Dios, pero en ese respecto, en ese terreno, nada más. Pero no ceden sus voluntades. Por eso es que, aunque hay aceptaciones hacia el Señor o de Cristo en sus vidas, y lo digan y lo confiesen con sus labios, no permanecen. ¿Cuántas veces el ministro, un día domingo, al darse cuenta que hay 2, 3 o más presentes que son invitados, son recién llegados y están ahí presentes, desea, ¿verdad? De manera sincera, llevarlos a Cristo, a que acepten a Jesús? Sí, y se escucha, ¿verdad? Que como hasta repiten las palabras que el ministro va diciendo, pero si acaso vendrá el siguiente domingo, para el tercero, brillarán por su ausencia, no se les vuelve a ver más en la congregación. Eso es, porque fue algo superficial. Bien, Dios está haciendo entonces un llamado, y Dios llamaba al pueblo de Judá como lo hace hoy en día, nos llama al arrepentimiento. Ellos tendrían que dejar de hacer lo malo. Y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Precisamente eso. Sí, que dejemos de practicar el pecado, que aprendamos a hacer el bien, que practiquemos la justicia social. ¿Por qué? Porque las manchas del pecado, así como para Israel, para el pueblo judío, podían ser permanentes, sí, allí, sin que otra cosa pudiera quitar de sus corazones esas manchas, más que decimos ahora en el lenguaje de la redención ganada por Cristo, sí, únicamente el poder de la sangre de Cristo puede limpiar y purificar y quitar, desarraigar para siempre toda mancha del pecado. Sí. Solo la gracia divina, solo el poder de Dios puede limpiar y perdonar todas las transgresiones del ser humano. No tendrían necesidad, como hasta el día de hoy. ¿Por qué ir a todos lados y siempre por la vida manchados por el pecado? ¿Por qué llevar sobre sí un corazón lleno de iniquidad? ¿Por qué? Cuando Dios hasta el día de hoy decía esta invitación evangélica del versículo 18, ¿verdad? Está resonando todavía, es actual y se aplica, ¿verdad? Ese llamado de parte de Dios y es un llamado urgente. Solo Dios puede hacernos limpios de nuestros pecados más sucios. En conclusión, podríamos y debamos preguntarnos, ¿qué tipo de adoración, qué clase de adoración, cómo estamos adorando al Señor? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Él que realmente deba agradarle? ¿Sí? ¿Se estará complaciendo Dios de todo la labor, el quehacer, el programa del culto que pueda durar hora y media, 2? Aquí vemos que muchas veces estriba esto en la calidad del culto y no en la calidad o la prolongación del culto. Esto pueda verse y advertirse en algún momento si la condición nuestra no está siendo agradable delante del Señor. Si el pecado ha manchado nuestra vida devocional, ahí tenemos, volviendo a leer, dice el Señor, vengan luego, sí, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esta limpieza es gratuita. Así lo ofrece el Señor. Es gratuita de entrada, de inicio. Es gratuita. Ya en los pasos siguientes tenemos que hacer verdaderos compromisos con el Señor, desde luego. Sí, pactar con Él, pero Él nos invita. Esta invitación se hace extensiva para todos los que tengamos necesidad de venir a Él y ser limpios con la poderosa y efectivísima sangre que Jesús derramó allá en la cruz del Calvario. Sí, hace más de 2700 años que esta invitación se hizo y todavía es efectiva. No habría por qué resistirnos a esta invitación. Espero con la ayuda de Dios que esta palabra, estas reflexiones sean útiles y provechosas a nuestra vida, pero que sobre todo hagan un efecto profundo, real y permanente en nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.